Cuando sueltas el apego, encuentras la paz, sabiduría budista. En algún momento de la vida todos sentimos el peso del apego. Nos aferramos a personas, situaciones, expectativas, recuerdos y hasta versiones de nosotros mismos que ya no existen. Creemos que ese apego nos protege, que nos da estabilidad, que nos asegura felicidad. Sin embargo, en lo más profundo, algo no encaja. Porque cuanto más nos aferramos, más sufrimos. Cuanto más intentamos controlar, más sentimos que todo se escapa de nuestras manos. Y es ahí donde la sabiduría budista nos susurra una verdad tan simple como transformadora. El sufrimiento nace del apego. Soltar no es perder, es liberarse. Soltar no es renunciar a la vida, es aprender a vivirla sin cadenas invisibles. Cuando soltamos, no nos quedamos vacíos, nos volvemos ligeros, y en esa ligereza aparece algo que siempre estuvo ahí, pero que el apego nos impedía ver: la paz. Este viaje no es fácil, porque implica mirar hacia adentro, cuestionar creencias profundas y enfrentar miedos ocultos. Pero es un camino que paso a paso nos conduce a una libertad que ninguna circunstancia externa puede quitar. En este texto, exploraremos cómo el apego se infiltra en nuestras vidas, por qué nos aferramos incluso a lo que nos duele y cómo, al soltar, descubrimos una paz que no depende de nada ni de nadie. El apego como raíz del sufrimiento. Desde la perspectiva budista, el apego es una de las principales causas del sufrimiento humano. No se trata simplemente de querer algo o a alguien, sino de depender emocionalmente de ello para sentirnos completos. El apego nace de la ilusión de permanencia, de la creencia de que podemos mantener las cosas exactamente como queremos. Pero la realidad es impermanente. Todo cambia. Las personas cambian. Las circunstancias cambian. Nosotros mismos cambiamos. Cuando nos aferramos a algo que por naturaleza está destinado a transformarse o desaparecer, inevitablemente experimentamos dolor. El problema no es amar, sino confundir el amor con posesión. Muchas veces creemos que amar es retener, controlar, asegurar. Pero ese tipo de vínculo está lleno de miedo, miedo a perder, miedo a ser abandonado, miedo a no ser suficiente. Ese miedo alimenta el apego y convierte las relaciones en fuentes de ansiedad en lugar de espacios de crecimiento. Lo mismo ocurre con nuestras expectativas. Nos apegamos a cómo deberían ser las cosas, a cómo deberían comportarse los demás, a cómo debería desarrollarse nuestra vida. Y cuando la realidad no coincide con nuestras expectativas, sentimos frustración, enojo o tristeza. El apego también se manifiesta en nuestra identidad. Nos aferramos a una imagen de quién creemos ser, nuestros logros, nuestro pasado, nuestras etiquetas. Pero cuando algo amenaza esa identidad, sentimos que perdemos el control. Esto genera resistencia al cambio y miedo a lo desconocido. Sin embargo, la vida no es estática. Intentar fijarla en una forma rígida es como intentar atrapar el agua con las manos. Cuanto más fuerte apretamos, más rápido se escapa. La mente apegada vive en constante tensión. Siempre está anticipando, temiendo, deseando. Nunca está realmente en el presente, porque está ocupada intentando asegurar el futuro o aferrarse al pasado. Esta desconexión con el presente es otra fuente de sufrimiento, ya que la paz solo puede experimentarse en el ahora. El apego nos arrastra fuera de ese momento, hacia una ilusión que nunca se satisface completamente. Además, el apego crea dependencia emocional. Cuando nuestra felicidad depende de factores externos, perdemos nuestro poder interior. Nos volvemos vulnerables a cualquier cambio fuera de nuestro control. Una palabra, una acción o incluso el silencio de otra persona puede alterar completamente nuestro estado emocional. Esto
nos convierte en prisioneros de circunstancias externas. El budismo enseña que no se trata de eliminar el deseo por completo, sino de observarlo sin identificarnos con él. El deseo surge naturalmente, pero el apego ocurre cuando creemos que no podemos ser felices sin aquello que deseamos. Esta creencia es la raíz del sufrimiento. Cuando comenzamos a cuestionarla, abrimos la puerta a una nueva forma de relacionarnos con la vida. Soltar el apego no significa volverse indiferente o frío. Al contrario, significa amar sin miedo, vivir sin depender, disfrutar sin aferrarse. Es aprender a apreciar lo que tenemos sin convertirlo en una necesidad absoluta. Es entender que todo en la vida es un préstamo, no una posesión permanente. Cuando empezamos a ver el apego con claridad, nos damos cuenta de cuánto sufrimiento innecesario cargamos. No es la situación en sí la que nos duele, sino nuestra resistencia a aceptarla tal como es. Esta comprensión es el primer paso hacia la liberación, porque no podemos soltar algo que no reconocemos. El camino comienza con la observación. Observar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras reacciones. Preguntarnos, ¿a qué me estoy aferrando? ¿Qué estoy tratando de controlar? ¿Qué temo perder? Estas preguntas no buscan respuestas rápidas, sino abrir un espacio de conciencia. En ese espacio comenzamos a ver que el apego no es parte esencial de nosotros, sino un hábito mental que puede transformarse. Y en ese momento algo cambia, no de forma abrupta, sino sutil. Empezamos a soltar un poco, a respirar diferente, a permitir que la vida fluya sin tanta resistencia, y aunque el apego no desaparece de inmediato, pierde fuerza, porque hemos dejado de alimentarlo con inconsciencia. Así comienza el verdadero viaje hacia la paz. No al cambiar el mundo externo, sino al transformar nuestra relación con él. Porque cuando dejamos de aferrarnos, dejamos de sufrir innecesariamente. Y en ese espacio liberado, algo profundo emerge. Una calma que no depende de nada, una serenidad que no puede ser arrebatada. Esa es la paz que surge cuando empezamos a soltar. La ilusión del control y el miedo a soltar. Uno de los mayores obstáculos para soltar el apego es la profunda ilusión de que tenemos el control sobre la vida. Desde pequeños aprendemos a planificar, a prever, a construir certezas. Nos enseñan que si hacemos todo correctamente, podremos garantizar resultados, evitar el dolor y asegurar la felicidad. Pero la vida, en su naturaleza más profunda, es incierta, impredecible y cambiante, y cuando intentamos imponerle control, lo único que logramos es generar ansiedad. El apego y el control están íntimamente conectados. Nos aferramos porque creemos que así podemos evitar perder. Intentamos controlar porque tememos el vacío que imaginamos si algo desaparece. Pero ese control es, en gran parte, una ilusión. Podemos influir en algunas cosas, pero no podemos controlar todo. No podemos controlar los sentimientos de los demás, ni el paso del tiempo, ni los cambios inevitables de la vida. Sin embargo, nuestra mente insiste en intentarlo. Esta necesidad de control nace del miedo. Miedo a lo desconocido, miedo al abandono, miedo a no ser suficientes, miedo a quedarnos solos con nosotros mismos. El apego se convierte entonces en una especie de refugio emocional. Nos aferramos a lo conocido, incluso si nos duele, porque al menos es familiar. Preferimos una incomodidad conocida antes que una incertidumbre desconocida. Pero aquí está la paradoja. Cuanto más intentamos controlar, más sufrimos, porque la realidad siempre termina desafiando nuestras expectativas. Y cada vez que algo no sale como planeamos, sentimos frustración, impotencia o tristeza. Es como intentar detener el flujo de un río con las manos. No importa cuánto lo intentemos, el agua seguirá su curso y nosotros quedamos agotados.
luchando contra algo que nunca estuvo bajo nuestro control. Soltar el apego implica aceptar esta verdad incómoda, pero liberadora. No podemos controlar todo, y más aún, no necesitamos hacerlo. La paz no viene de tener todo bajo control, sino de confiar en el flujo de la vida. Esta confianza no es ingenuidad, no es pasividad. Es una comprensión profunda de que la vida tiene su propio ritmo, su propia inteligencia, su propio orden invisible. Cuando dejamos de intentar controlar cada detalle, algo dentro de nosotros se relaja. La mente deja de anticipar constantemente escenarios negativos. El cuerpo suelta tensiones acumuladas y empezamos a experimentar una ligereza que antes parecía imposible. Es como si lleváramos una carga invisible durante años y de repente la soltáramos. Sin embargo, soltar no es un acto instantáneo, es un proceso, porque el miedo sigue ahí, susurrando dudas. ¿Y si todo sale mal? ¿Y si pierdes lo que amas? ¿Y si te arrepientes? Estas preguntas son naturales. La mente está programada para buscar seguridad. Pero la verdadera seguridad no está en controlar el exterior, sino en fortalecer nuestro interior. Cuando desarrollamos una base interna sólida, ya no dependemos tanto de lo externo. Sabemos que, pase lo que pase, podemos sostenernos. Esta es la verdadera libertad, no la ausencia de cambios, sino la capacidad de navegar esos cambios sin perder nuestro centro. El miedo a soltar también está relacionado con la identidad. Muchas veces, lo que soltamos no es solo una persona o una situación, sino una versión de nosotros mismos, y eso puede ser aterrador, porque nos obliga a preguntarnos, ¿quién soy sin esto? Pero en esa pregunta también hay una oportunidad. La oportunidad de redescubrirnos, de reinventarnos, de crecer más allá de lo que creíamos ser. En la práctica, aprender a soltar implica pequeños actos de conciencia. No se trata de renunciar a todo de golpe, sino de observar cuando estamos intentando controlar lo incontrolable. Por ejemplo, cuando queremos que alguien actúe de cierta manera, cuando nos frustramos porque las cosas no salen como planeamos, cuando nos resistimos a un cambio inevitable. En esos momentos podemos detenernos y preguntarnos, ¿puedo permitir que esto sea como es? Esta simple pregunta abre una puerta. No siempre podremos responder sí de inmediato, pero el hecho de cuestionarlo ya es un paso hacia la liberación. Poco a poco, empezamos a elegir soltar en lugar de resistir, y cada vez que lo hacemos, experimentamos un poco más de paz. La aceptación no significa resignación, no significa dejar de actuar o de buscar mejorar nuestra vida, significa dejar de luchar contra lo que ya es, significa actuar desde la claridad, no desde el miedo. Cuando aceptamos la realidad tal como es, podemos responder de manera más consciente y efectiva. El control rígido nos desconecta del presente, nos mantiene atrapados en el debería ser en lugar del es. Y en esa desconexión perdemos la oportunidad de vivir plenamente, porque la vida no ocurre en nuestros planes, ocurre en este momento. Y solo cuando soltamos la necesidad de control, podemos realmente estar presentes. Con el tiempo, descubrimos algo sorprendente. La vida fluye mejor cuando dejamos de forzarla. Las relaciones se vuelven más auténticas cuando dejamos de intentar controlarlas. Las decisiones se vuelven más claras cuando no están basadas en el miedo. Y nosotros mismos nos volvemos más ligeros, más libres, más en paz. Soltar no significa perder, significa confiar. Confiar en que no necesitamos tener todo resuelto para estar bien. Confiar en que la vida no es un enemigo a controlar, sino un proceso a experimentar. Y en esa confianza encontramos una paz que no depende de circunstancias externas. Una paz que nace de aceptar, de permitir, de fluir.
Cuando dejamos de aferrarnos al control, dejamos de luchar contra la vida. Y cuando dejamos de luchar, empezamos a vivir la impermanencia, comprender que todo cambia y nada nos pertenece. Uno de los pilares más profundos de la sabiduría budista es la comprensión de la impermanencia. Todo lo que existe está en constante cambio. Nada permanece igual. Nada se detiene, nada puede ser retenido para siempre. Sin embargo, aunque esta verdad está presente en cada aspecto de la vida, la mente humana suele resistirse a aceptarla. Preferimos creer que lo bueno durará para siempre y que lo doloroso puede ser evitado o eliminado por completo. Esta negación de la impermanencia es una de las raíces más silenciosas del sufrimiento. Cuando observamos la naturaleza, vemos este principio en acción constantemente. Las estaciones cambian, los días se transforman en noches, las flores nacen y luego se marchitan. Todo fluye, todo se transforma. Pero cuando se trata de nuestras propias vidas, de nuestras relaciones, de nuestras emociones, esperamos estabilidad permanente. Nos aferramos a momentos felices, a personas importantes, a logros alcanzados, como si pudiéramos congelarlos en el tiempo. Y cuando inevitablemente cambian, sentimos que algo nos ha sido arrebatado. La impermanencia no es una amenaza, es una ley natural. El problema no es que las cosas cambien, sino que queremos que no cambien. Esa resistencia crea tensión interna. Queremos que una relación permanezca igual, que una persona no cambie, que una etapa de la vida no termine. Pero todo está en movimiento. Incluso nosotros mismos no somos los mismos de hace unos años. Nuestras ideas, nuestras emociones, nuestros deseos han evolucionado. Y aún así intentamos aferrarnos a versiones pasadas como si fueran permanentes. Comprender la impermanencia no es solo una idea intelectual, es una experiencia que transforma la forma en que vivimos. Cuando realmente entendemos que todo cambia, empezamos a relacionarnos con la vida de una manera más consciente. Dejamos de dar por sentado lo que tenemos y comenzamos a apreciarlo en el presente, porque sabemos que no estará ahí para siempre. Esta comprensión no genera tristeza, genera gratitud. El apego se debilita cuando vemos con claridad la naturaleza transitoria de las cosas. ¿Cómo aferrarse a algo que, por su propia esencia, está destinado a cambiar? No se trata de dejar de amar o de disfrutar, sino de hacerlo sin la ilusión de permanencia. Amar sabiendo que el otro puede cambiar o irse. Disfrutar sabiendo que el momento pasará. Esta forma de vivir no es fría, es profundamente consciente. Es una forma de amor más libre, menos posesiva, más real. La impermanencia también se refleja en nuestras emociones. Ninguna emoción es permanente. La tristeza llega y se va. La alegría aparece y desaparece, el enojo surge y luego se disuelve. Sin embargo, cuando estamos dentro de una emoción intensa, sentimos que será eterna. Nos identificamos con ella, la hacemos parte de nuestra identidad. Pero si observamos con atención, veremos que incluso las emociones más fuertes cambian con el tiempo. Esta comprensión es liberadora, porque nos permite no quedar atrapados en estados emocionales pasajeros. Cuando sentimos dolor, podemos recordarnos: esto también pasará, no como una forma de evasión, sino como una verdad profunda. Lo mismo ocurre con los momentos de felicidad. Saber que son impermanentes no los hace menos valiosos, los hace más significativos, porque nos invita a vivirlos plenamente mientras están presentes. El apego muchas veces nace del miedo a la pérdida, pero la pérdida es inevitable en un mundo impermanente. Todo lo que tenemos, en algún momento, dejará de estar. Esta realidad puede parecer dura, pero también tiene una enseñanza profunda. Nos invita a cambiar nuestra relación con las cosas. En lugar de verlas como posesiones, podemos verlas como experiencias temporales.
Nada nos pertenece en sentido absoluto. Todo es prestado por un tiempo limitado. Cuando comprendemos esto, algo cambia en nuestra forma de vivir. Dejamos de aferrarnos con desesperación y empezamos a relacionarnos con mayor ligereza. Ya no necesitamos controlar tanto, porque entendemos que el control es una ilusión frente al cambio constante. Esta aceptación no elimina el dolor por completo, pero lo transforma, porque el dolor deja de ser resistencia y se convierte en parte natural del proceso de vivir. La impermanencia también nos enseña sobre el valor del presente. Si todo cambia, el único momento real es este. El pasado ya no existe y el futuro aún no ha llegado. Aferrarnos al pasado o preocuparnos excesivamente por el futuro es otra forma de apego. Es querer retener lo que ya pasó o controlar lo que aún no ha sucedido, pero la vida solo ocurre aquí y ahora. Cuando llevamos nuestra atención al presente, experimentamos una paz diferente. No es una paz basada en que todo esté perfecto, sino en aceptar lo que es, en este momento tal como es, sin añadirle resistencia mental, sin compararlo con lo que debería ser. Esta presencia nos conecta con una dimensión más profunda de la vida, donde el apego pierde fuerza. La mente, sin embargo, tiende a buscar seguridad en lo conocido. Quiere estabilidad, quiere permanencia. Por eso, aceptar la impermanencia requiere práctica. No es algo que se logra de un día para otro, es un proceso de observación constante. Cada vez que notamos un cambio, cada vez que algo termina, cada vez que una emoción se transforma, tenemos la oportunidad de recordar esta verdad. En lugar de resistir el cambio, podemos aprender a fluir con él. Esto no significa no sentir tristeza cuando algo termina, sino permitir que esa tristeza exista sin convertirla en sufrimiento prolongado. Significa no añadir pensamientos como «esto no debería estar pasando» o «esto tendría que haber durado más». Esos pensamientos son los que intensifican el dolor. La aceptación de la impermanencia también abre la puerta a la transformación personal. Si todo cambia, nosotros también podemos cambiar. No estamos condenados a ser quienes fuimos. Podemos soltar viejas creencias, hábitos, identidades que ya no nos sirven. La impermanencia no solo implica pérdida, también implica posibilidad. Muchas veces, el miedo al cambio nos mantiene atrapados en situaciones que ya no nos hacen bien. Nos aferramos porque es lo conocido, porque nos da una falsa sensación de seguridad. Pero al hacerlo, bloqueamos el crecimiento. La vida, en su sabiduría, constantemente nos empuja hacia el cambio. Y cuanto más resistimos, más difícil se vuelve el proceso. Cuando empezamos a aceptar la impermanencia, desarrollamos una mayor flexibilidad interna. Nos adaptamos mejor a las circunstancias, sufrimos menos ante lo inevitable y nos abrimos más a nuevas experiencias. Esta flexibilidad es una forma de fortaleza, no es rigidez, es capacidad de fluir. La impermanencia también nos enseña a soltar el orgullo y el ego. Muchas veces nos aferramos a tener razón, a mantener una imagen, a defender una identidad. Pero si todo cambia, ¿por qué aferrarnos a algo tan rígido? Al soltar esa necesidad, nos volvemos más humildes, más abiertos, más en paz. Incluso el cuerpo refleja esta verdad. Cambia con el tiempo, envejece, se transforma. Intentar aferrarnos a una imagen fija de nosotros mismos genera sufrimiento. Aceptar el cambio físico es parte de aceptar la impermanencia. Es honrar el proceso natural de la vida. En las relaciones, esta comprensión es especialmente importante. Las personas cambian, evolucionan, atraviesan procesos internos que no siempre podemos comprender. Aferrarnos a cómo eran antes o a cómo creemos que deberían ser genera conflicto. Amar desde la comprensión de la impermanencia implica permitir que el otro sea quien es en cada momento, sin intentar fijarlo en una versión pasada.
Esto no significa aceptar cualquier comportamiento, sino entender que el cambio es parte natural de la vida y que nuestra paz no puede depender de que los demás permanezcan iguales. Cuando soltamos esa expectativa, las relaciones se vuelven más auténticas. La impermanencia, en última instancia, nos invita a vivir con mayor conciencia, a no postergar lo importante, a expresar lo que sentimos, a valorar lo que tenemos mientras está presente, porque sabemos que todo es temporal. Esta conciencia no genera angustia, genera profundidad. Cuando dejamos de ver la impermanencia como una amenaza y empezamos a verla como una verdad natural, el apego pierde su base. Ya no tiene sentido aferrarse con desesperación a algo que está destinado a cambiar. En su lugar, aprendemos a sostener con suavidad, a vivir con apertura, a amar sin cadenas. Y en ese espacio algo hermoso ocurre. La paz aparece, no porque todo sea permanente, sino porque dejamos de luchar contra el cambio. Aceptamos la naturaleza de la vida tal como es, y en esa aceptación encontramos una libertad que no depende de nada externo. Soltar el apego se vuelve más fácil cuando comprendemos profundamente la impermanencia, porque entendemos que no estamos perdiendo algo que nos pertenece, sino dejando ir algo que nunca fue permanente. Y en ese dejar ir no hay vacío, hay espacio, un espacio donde la vida puede fluir sin resistencia. Ese es el regalo oculto de la impermanencia. Nos libera de la ilusión de control, del miedo a perder, de la necesidad de aferrarnos. Nos enseña a vivir con ligereza, con presencia, con gratitud. Y cuando integramos esta verdad, la paz deja de ser algo que buscamos y se convierte en algo que simplemente está. El arte de soltar. Prácticas para liberarte del apego y vivir con ligereza. Soltar el apego no es un acto repentino ni una decisión que se ejecuta de una vez y para siempre. Es un arte, un proceso profundo que se cultiva con conciencia, paciencia y práctica constante. No se trata de eliminar emociones, ni de dejar de sentir, ni de desconectarse de la vida. Se trata de transformar la forma en que nos relacionamos con lo que sentimos, con lo que vivimos y con lo que deseamos. El arte de soltar es, en esencia, el arte de vivir sin cadenas invisibles. Muchas personas creen que soltar significa perder, renunciar o volverse indiferente, pero en realidad, soltar es lo contrario. Es abrir la mano en lugar de cerrarla, es permitir en lugar de forzar, es confiar en lugar de resistir. Cuando soltamos, no nos quedamos sin nada. Nos liberamos del peso innecesario que cargábamos. Y en esa liberación surge una ligereza que transforma nuestra experiencia de la vida. El primer paso para aprender a soltar es la observación consciente. No podemos soltar aquello que no vemos. El apego muchas veces opera de forma inconsciente, se manifiesta en pensamientos repetitivos, en emociones intensas, en reacciones automáticas. Por eso, es fundamental desarrollar la capacidad de observar sin juzgar. Observar qué sentimos, qué pensamos, a qué nos aferramos, qué tememos perder. La meditación es una de las herramientas más poderosas para este proceso. No es necesario hacer algo complejo. Basta con sentarse en silencio, observar la respiración y permitir que los pensamientos surjan y se disuelvan sin aferrarse a ellos. Con el tiempo, esta práctica revela algo importante. Los pensamientos van y vienen, las emociones aparecen y desaparecen, pero hay un espacio de conciencia que permanece. Ese espacio es nuestra verdadera base. Y cuando nos conectamos con él, el apego pierde fuerza. Otra práctica esencial es el desapego emocional consciente. Esto no significa reprimir emociones, sino permitirlas sin identificarse completamente con ellas.
Por ejemplo, cuando sentimos tristeza, en lugar de decir soy triste, podemos observar hay tristeza en mí. Este pequeño cambio de lenguaje crea una distancia saludable entre nosotros y la emoción. Nos permite sentir sin quedar atrapados. El desapego también se aplica a las expectativas. Muchas veces sufrimos no por lo que ocurre, sino por lo que esperábamos que ocurriera. Aprender a soltar expectativas rígidas nos permite aceptar la realidad tal como es. Esto no significa no tener deseos o metas, sino no depender emocionalmente de que se cumplan exactamente como imaginamos. La práctica de la gratitud también ayuda profundamente a soltar. Cuando agradecemos lo que tenemos en el presente, dejamos de aferrarnos con miedo. La gratitud transforma la relación con la vida. En lugar de sentir que necesitamos más para ser felices, comenzamos a reconocer la abundancia que ya está presente. Esto reduce la ansiedad y fortalece la paz interior. Otra forma poderosa de soltar es a través del perdón. El resentimiento es una forma de apego al pasado. Nos aferramos al dolor, a la injusticia, a lo que alguien hizo o dejó de hacer. Pero ese apego solo nos lastima a nosotros. Perdonar no significa justificar, sino liberar. Es soltar el peso emocional que cargamos. Es dejar de revivir una y otra vez una herida que ya ocurrió. El cuerpo también juega un papel importante en el apego. Muchas veces acumulamos tensión física relacionada con emociones no procesadas. Prácticas como la respiración consciente, el yoga o simplemente caminar en silencio pueden ayudar a liberar esa tensión. Cuando el cuerpo se relaja, la mente también se vuelve más clara. El arte de soltar también implica aprender a decir adiós, a personas, a etapas, a versiones de nosotros mismos. Este proceso puede ser doloroso, pero es necesario. Aferrarnos a lo que ya terminó solo prolonga el sufrimiento. Aceptar el final de algo abre espacio para lo nuevo. Una práctica muy útil es preguntarse, ¿esto que estoy sosteniendo me da paz o me quita paz? Si algo constantemente nos genera ansiedad, miedo o dolor, es una señal de que hay apego, y donde hay apego hay una oportunidad de soltar. También es importante cultivar la confianza en la vida. Soltar es más fácil cuando confiamos en que no todo depende de nosotros, que hay un orden, un flujo, una inteligencia mayor que guía los procesos. Esta confianza no elimina los desafíos, pero cambia nuestra actitud frente a ellos. Nos volvemos más abiertos, menos resistentes. El arte de soltar también se practica en lo cotidiano, en pequeños momentos. Cuando dejamos ir una discusión innecesaria, cuando no respondemos impulsivamente, cuando aceptamos un cambio sin resistencia, cuando permitimos que alguien sea como es sin intentar cambiarlo. Estos pequeños actos construyen una nueva forma de vivir. Es importante entender que soltar no significa no involucrarse. Podemos amar profundamente, comprometernos, construir, soñar, pero sin depender. Sin convertir eso en una necesidad absoluta. Es un equilibrio sutil, pero poderoso. La mente, sin embargo, tiende a volver al apego. Por eso, la práctica debe ser constante, no como una obligación, sino como una elección consciente. Cada vez que notamos que nos estamos aferrando, tenemos la oportunidad de soltar un poco, no todo de golpe, sino gradualmente. También es útil recordar que nada es permanente. Esta reflexión, lejos de ser negativa, es liberadora. Nos ayuda a no aferrarnos con desesperación, a entender que todo es parte de un proceso. El silencio interior es otro aliado en este camino. Cuando reducimos el ruido mental, podemos ver con más claridad. Muchas veces el apego se alimenta de pensamientos repetitivos, de historias que nos contamos. Al aquietar la mente, esas historias pierden fuerza. El arte de soltar también implica aceptar la incertidumbre. No siempre sabremos qué pasará, y eso está bien.
La necesidad de tener todo claro es otra forma de apego. Aprender a estar en lo desconocido, sin ansiedad excesiva, es una señal de crecimiento interior. La compasión hacia uno mismo es fundamental en este proceso. No se trata de exigirnos soltar todo inmediatamente. Habrá momentos en los que nos aferremos, en los que sintamos miedo, en los que resistamos. Y eso es parte del camino. La clave es no juzgarnos, sino volver a la conciencia. A medida que practicamos el arte de soltar, algo cambia en nuestra forma de vivir. Nos volvemos más ligeros, más presentes, más en paz. Las cosas siguen cambiando, los desafíos siguen apareciendo, pero nuestra relación con ellos es diferente. Ya no reaccionamos desde el apego, sino desde la claridad. Las relaciones se transforman. Dejamos de necesitar que los demás llenen vacíos internos. Empezamos a compartir desde la plenitud, no desde la carencia. Esto crea vínculos más sanos, más libres, más auténticos. El trabajo, los proyectos, las metas también cambian de significado. Dejamos de verlos como fuentes de validación y empezamos a verlos como expresiones de nuestro ser. Esto reduce la presión y aumenta la creatividad. Incluso la relación con nosotros mismos se transforma. Dejamos de exigirnos tanto, de compararnos, de aferrarnos a una imagen ideal. Empezamos a aceptarnos con más amabilidad. El arte de soltar no elimina el dolor, pero sí elimina el sufrimiento innecesario. El dolor es parte de la vida, pero el sufrimiento muchas veces es resultado de la resistencia. Cuando soltamos, permitimos que el dolor fluya sin quedarse atrapado. Con el tiempo, descubrimos que soltar no es algo que hacemos, es algo que dejamos de hacer. Dejamos de resistir, dejamos de controlar, dejamos de aferrarnos, y en ese dejar de hacer, la vida fluye con más naturalidad. Este arte no tiene un punto final, es un camino continuo. Siempre habrá algo que soltar, algo que aprender, algo que transformar. Pero cada paso nos acerca más a una paz que no depende de circunstancias externas. Y esa paz no es un estado lejano. Está disponible aquí y ahora, en cada momento en que elegimos soltar en lugar de aferrarnos. En cada instante en que permitimos que la vida sea tal como es, en cada respiración consciente. Soltar no es perder el control de la vida, es dejar de luchar contra ella, es confiar en el proceso, es abrir espacio para que la vida se exprese sin obstáculos. Y en ese espacio encontramos algo que siempre estuvo ahí, una paz profunda, silenciosa, estable. Ese es el verdadero arte de soltar, un arte que no se aprende con teorías, sino con práctica, un arte que transforma no solo la mente, sino toda la forma de vivir. Y cuando lo integramos, descubrimos que la verdadera libertad no está en tener más, sino en necesitar menos. Y en esa libertad, finalmente, encontramos la paz interior, el fruto natural de soltar el apego. Después de recorrer el camino del entendimiento del apego, de cuestionar la ilusión del control, de comprender la impermanencia y de practicar el arte de soltar, emerge algo que no puede ser forzado ni fabricado, la paz interior. Esta paz no es un logro externo ni una recompensa lejana. Es un estado natural que siempre ha estado dentro de nosotros, pero que permanecía oculto bajo capas de apego, miedo y resistencia. Cuando soltamos, no creamos la paz, la revelamos. Muchas personas buscan la paz como si fuera algo que se encuentra en circunstancias ideales. Cuando todo esté en orden, cuando los problemas desaparezcan, cuando la vida sea exactamente como desean. Pero esta búsqueda está basada en una ilusión, porque la vida nunca será completamente predecible ni perfecta. Siempre habrá cambios, desafíos, incertidumbres. Si nuestra paz depende de que todo esté bien afuera, entonces será frágil y temporal.
La verdadera paz no depende de lo que sucede, sino de cómo nos relacionamos con lo que sucede. Y esa relación cambia profundamente cuando dejamos de aferrarnos. El apego genera tensión, expectativa, miedo. La paz surge cuando esa tensión se disuelve. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque dejamos de luchar contra ella. La paz interior es silenciosa. No es una emoción intensa ni un estado eufórico. Es una calma profunda, estable, que no se altera fácilmente. Es la sensación de estar bien, incluso cuando las cosas no son perfectas. Es la capacidad de permanecer en equilibrio en medio del cambio. Cuando soltamos el apego, dejamos de depender emocionalmente de factores externos. Ya no necesitamos que todo salga como queremos para sentirnos bien. Ya no necesitamos la aprobación constante de los demás. Ya no vivimos con el miedo permanente de perder. Y en esa independencia emocional encontramos una libertad que es inseparable de la paz. La paz también está relacionada con la aceptación. Aceptar no significa conformarse o resignarse, sino reconocer la realidad tal como es, sin añadirle resistencia mental. Cuando dejamos de decir «esto no debería estar pasando» y empezamos a decir «esto es lo que está pasando», algo cambia. La mente se calma, el cuerpo se relaja y aparece un espacio interno donde la paz puede florecer. Este estado no significa que dejemos de sentir emociones. Seguiremos experimentando tristeza, alegría, enojo, amor. Pero la diferencia es que ya no quedamos atrapados en ellas. Las emociones pasan como olas, pero nosotros permanecemos como el océano. Esta metáfora refleja una verdad profunda. Somos más que nuestros estados emocionales. La paz interior también transforma nuestra percepción del tiempo. Dejamos de vivir obsesionados con el pasado o ansiosos por el futuro. Empezamos a habitar el presente con mayor plenitud. Y en el presente hay una tranquilidad que no depende de nada más. El silencio interior es una de las expresiones más claras de la paz. No es la ausencia de pensamientos, sino la ausencia de ruido innecesario. La mente deja de girar constantemente alrededor de preocupaciones, comparaciones y expectativas. Hay claridad, hay espacio, hay serenidad. Cuando experimentamos esta paz, nuestras relaciones cambian. Ya no buscamos que los demás llenen vacíos internos. Nos relacionamos desde la plenitud, no desde la necesidad. Esto hace que las relaciones sean más libres, más auténticas, menos cargadas de expectativas. También cambia nuestra forma de enfrentar los desafíos. En lugar de reaccionar impulsivamente, respondemos con mayor conciencia. Hay más espacio entre lo que sucede y nuestra reacción. Y en ese espacio hay libertad. La paz interior no elimina los problemas, pero cambia la forma en que los vivimos. Lo que antes nos desbordaba, ahora lo podemos sostener con mayor equilibrio. Lo que antes nos generaba ansiedad, ahora lo observamos con más claridad. Esta paz no es algo que se pierde fácilmente, porque no depende de circunstancias externas. Está enraizada en una comprensión profunda de la vida, una comprensión que reconoce la impermanencia, que acepta el cambio, que no se aferra a lo que no puede controlar. La práctica continua es clave para mantener este estado, no como una obligación, sino como una forma de vida. La meditación, la atención plena, la observación consciente, la gratitud, el desapego, todas estas herramientas nos ayudan a regresar a la paz cuando la mente se agita. Es importante entender que habrá momentos en los que perdamos esa conexión. Habrá días en los que el apego resurja, en los que el miedo aparezca, en los que la mente se llene de ruido. Y eso es normal. La diferencia está en que ahora tenemos conciencia, podemos reconocerlo y volver a la respiración, volver al presente, volver a la aceptación.
Cada regreso fortalece nuestra conexión con la paz. La paz interior también nos conecta con una dimensión más profunda de la existencia. Más allá de los pensamientos, más allá de las emociones, hay un espacio de quietud que siempre está ahí. Cuando nos aquietamos, podemos experimentarlo. Y en ese espacio no hay apego, no hay miedo, no hay necesidad de controlar. Solo hay presencia. Este estado no es exclusivo de unos pocos. Está disponible para todos, pero requiere disposición. Requiere soltar, observar, aceptar, no como un esfuerzo constante, sino como una práctica consciente. La vida, desde este lugar, se vuelve más simple, no necesariamente más fácil, pero sí más clara. Dejamos de complicar con pensamientos innecesarios, con resistencias, con expectativas rígidas. Empezamos a vivir con más fluidez. La paz interior también se refleja en el cuerpo. Hay menos tensión, menos ansiedad, más relajación. El cuerpo deja de estar en constante alerta. Esto tiene efectos profundos en la salud física y emocional. Cuando estamos en paz, también impactamos a quienes nos rodean. La paz es contagiosa. No porque hagamos algo especial, sino porque nuestra presencia transmite calma. Esto crea un entorno más armonioso, más equilibrado. La búsqueda de la paz, en última instancia, es un regreso a lo que somos en esencia. No necesitamos convertirnos en alguien diferente, sino dejar de identificarnos con lo que no somos. Pensamientos, miedos, apegos. Cuando soltamos esas capas, lo que queda es simple, claro, tranquilo. Eso es la paz. Y lo más hermoso es que no depende de nada externo. No depende de tener más, de lograr más, de controlar más. Depende de soltar, de dejar de aferrarnos a lo que no es permanente. Este camino no tiene un final definido. Siempre hay más profundidad, más comprensión, más conciencia. Pero cada paso ya es valioso. Cada momento de paz, por pequeño que sea, es una señal de que estamos en el camino correcto. La paz interior no es una meta lejana, es una experiencia presente. Está disponible en este instante si dejamos de resistir. Si soltamos aunque sea un poco. Si respiramos y permitimos que la vida sea tal como es. Y en ese instante, sin esfuerzo, sin lucha, sin apego, la paz aparece. No como algo que viene de afuera, sino como algo que siempre estuvo dentro. Ese es el verdadero regalo de soltar. No la ausencia de desafíos, sino la presencia de una calma que nada puede quitar. Una paz que no depende de circunstancias, que no se rompe con el cambio, que no desaparece con la pérdida. Una paz que, una vez reconocida, se convierte en el centro desde el cual vivimos. Y desde ese centro todo cambia, porque ya no vivimos desde el miedo, sino desde la claridad, ya no desde el apego, sino desde la libertad. Y en esa libertad, finalmente, encontramos la paz.